Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gran gusto de que esté hoy con nosotros un luchador incansable, un hombre que tiene una profunda sensibilidad humana, que trabaja por el sector pasivo. Hace 20 años que es ombudsman de la ciudad de Buenos Aires, defensor de los jubilados, de los pensionados, y que hace pocos días, hace 5 o 6 días, ha llegado de estar 1 hora en una visita privada, en una entrevista privada en Santa Marta, con el Santo Padre Francisco. Me refiero al doctor Eugenio Semino, que viene permanentemente, es cuasi columnista de Corrientes de Pensamiento. Querido Eugenio, te agradezco a vos tu presencia, sé de tus conversaciones, tus análisis profundos, sobre todo con un hombre de la profunda sensibilidad social y humildad que tiene el Santo Padre. Así es, y bueno, gracias por tu generosidad, pero es sorprendente que una figura como la del Papa Francisco tenga un nivel de captación de lo más pequeño, de lo más cotidiano, en un momento que está a cargo de grandes temas del mundo. Cuando precisamente yo estaba en el Vaticano, el gran tema de debate era Siria, era la situación del Banco del Vaticano, la situación del secretario general de Bertone, exactamente, que lo reemplazó. Sin embargo, tuvo, y gracias también a su bondad, tuve esta posibilidad de esta audiencia donde le dedicó 1 hora a un tema que, por ejemplo, en países como el nuestro, parece un tema secundario, el tema de los adultos mayores. Es cierto. Y vos te acordás, Eugenio, si te parece, sí. Hablaríamos de ellos, y como esto es tan magnífico lo que hiciste, o me contaste antes, todo, sería bueno que a los televidentes le culmináramos el programa un poco con este tema. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Él, cuando fue a Río de Janeiro, se dirigió a la juventud y a los adultos mayores. Así es. Por eso creo que tiene una profunda significación social, ¿no? Fíjate que habló en Río de Janeiro, y lo repitió en esta entrevista, de eutanasia cultural para con los adultos mayores, para con los viejos. Obviamente, nosotros llevamos un documento sobre la situación de exclusión y dependencia del adulto mayor en general, en Latinoamérica, en el mundo, en Argentina. Pero ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Parece que hay un sector de la sociedad que queda invisibilizado. Es decir, si vos en tu vida activa como trabajador tuviste derechos, tuviste posibilidad de reclamo, en un momento dado, cuando pasaste a ser jubilado, parece que todos esos derechos abruptamente quedan como suspendidos. Cercenados. Así es, así es. Y vemos que llevándolo a nuestra vida, a nuestra cotidianidad argentina, más de 4,5 millones de jubilados con una mínima ahora, 2.400 pesos. 2.000, yo decía, 2.400 pesos. ¿Y en tus mediciones? Y una canasta, mínimo 4, ¿no? Claro, 4.500 pesos, una canasta al mes de mayo. Mira, cuando uno plantea estas cosas, te dicen, bueno, pero estaban antes peor, ahora están mejor. En realidad, yo suelo decir, los de antes no están y los de ahora sufren como sufrieron antes cuando estaban. Porque en realidad es una situación donde se viene relegando permanentemente. Ninguno de nosotros, Pocho, para ser muy claro, podría vivir en Argentina con 2.400 pesos. Además, te pregunto esto, porque es importante, no estoy seguro, por eso te pregunto. Creo que lo que ellos están ganando les alcanza solamente para la vivienda y para la comida. Sí, a lo sumo, es decir, fíjate, a lo sumo. Claro, porque... Es decir, que si se enferma, si tienen otro problema... Nosotros, por ejemplo, en esa canasta del jubilado, que no es una canasta de la pobreza, que no es una canasta que tenga que ver con el INDEC, con mediciones privadas, todas estas cuestiones que ahora se debaten desde el punto de vista metodológico. Lo único que hacemos es decir,
¿cuánto sale el alquiler de una vivienda compartida, de una pensión Claro. o del mantenimiento de una casa? Esto no sale menos de 1.000 a 1.500 pesos por mes. Así es. Menos de eso es imposible. ¿Cuánto sale comer, es decir, con una pauta de 2.200 calorías diarias? Claro. Es decir, tomamos todos los alimentos Está midiendo del mes, siempre mayo y diciembre. Mayo y diciembre. Mayo y diciembre. Por eso la última es de mayo, es una canasta muy modesta. Insisto, Estamos entrando en septiembre. esto no implica inclusive que pueda haber jubilados que tengan doble beneficio, jubilación y pensión, pero lo que estamos tratando de mostrar que esta situación de un sector relegado, que no se lo incluye en el consumo, porque hay un tema central. Si al jubilado se le pagaría lo necesario para mantener un estándar de vida digno, lo que se redimensionaría es el funcionamiento del mercado interno. Claro. El mercado, con el aporte del jubilado, estamos hablando de un 13-14% de la población, se vería... Son casi 8 millones, ¿no? Entre jubilaciones, pensiones y pensiones asistenciales superan los 7 millones largamente. Y tenemos 40 millones de habitantes, Así es el porcentaje. Y en capital, en la ciudad de Buenos Aires hay más o menos 800.000. 800.000. El cual hace 20 años, ¿no? Exactamente. Es una ciudad envejecida, como la mayoría de las metrópolis, pero ahora se está dando otro fenómeno. Vos que sos un hombre del interior, en las zonas rurales... Al que me ayudaste mucho. Tuviste el 82% en su momento en el Instituto una de las primeras Provincial. medidas de nuestra gestión, que hace 30 años, nos dijeron, 82 y 75% móvil, jubilado. Vos fíjate que hoy parece una quimera, ¿no? Y cuando uno habla del 82, algo que era un beneficio, que estaba acordado, que los institutos provinciales tenían la característica de sostenerlo en el tiempo, hoy cuando uno lo reclama dice, bueno, no se puede, pone en riesgo la economía general. Y en realidad lo que estamos sometiendo a este sector de la población, como decíamos, al infraconsumo. Es decir, a vivir como se cuando puede. el Senado, yo me acuerdo, la tarea permanente que vos hacías, yo te consultaba, y en el rinconcito de los jubilados, todos los días. Claro, fíjate que en ese momento era un tema de debate. Claro. Era un tema donde... el propio Congreso de la Nación actuaba como caja de resonancia, inclusive las propias movilizaciones de jubilados y demás, tenían fuerte repercusión en el seno de lo político. Hoy parece que incluir el tema, aún en un periodo preelectoral, es muy difícil, es decir, no se lo tiene en cuenta. ¿Creen que no produce rédito político, aparentemente? Sí, llama mucho la atención, me parece que tenemos que rever esto para evitar algo que mencionaba el Papa, que lo mencionaba en Río, que lo mencionó en la audiencia que tuvimos el gusto de tener con él, que es el tema de evitar la eutanasia cultural, ¿no? que se produce para con los adultos mayores. Ahora, yo te pregunto una cosa, querido Eugenio. Además de los 20 años que estás luchando, que tenés allí tu organización en la calle Venezuela, etcétera, defendiendo todo esto y luchando por esto, yo pregunto lo siguiente, la acción que se desarrolla, primero, que se le mete la mano al ANSES, a todos aquellos fondos que tienen que ir a parar a los jubilados. Y crea preocupación también de la gente joven que comienza a trabajar, ¿no es cierto?, que a veces prefiere trabajar en negro en última instancia porque no sabe dónde le van a parar sus fondos. ¿Vos te acordás que una vez acá nosotros hablamos de que haya un fondo al cual se destinen el aporte de la gente que comienza a trabajar? Así es. Eso por un lado. Y el otro tema es que no se cumplen las sentencias judiciales que empezó con el caso Badaro y con todo eso. Esto te pregunto a vos para que expliques. Sí, son dos temas tal cual los planteás que son centrales. Centrales, ¿no? La situación del actual jubilado lleva a que el aportante activo no lo haga por lo que realmente debiera, sino por mucho menos, porque su destino va a ser la mínima. Exacto. Esto justifica el trabajo en negro, justifica que tengamos un 36% de trabajadores que no están dentro del sistema registrado,
y a su vez que quienes lo están cobren parte de su salario en negro. Y el otro tema, tal cual lo señalas vos, genera una enorme litigiosidad en el sistema. Es decir, 500.000 juicios. ¿Cuántos 500.000 juicios? ¿Cuántos por mes, por ejemplo, querido Eugenio? Mira, en el año se iniciaron, el año pasado, alrededor de 8 a 9.000 juicios por mes. Es decir, prácticamente el doble o el triple de sentencias que se pagaron en el mismo periodo, por lo cual está colapsado el propio sistema. Claro. Y en el interior también, me decías vos de pasar. En el interior, por ejemplo, hay 25.000 sentencias de primera instancia que han sido apeladas, que todavía no fueron adjudicadas a las distintas salas de la Cámara por falta de espacio físico. Ahora, te pregunto una cosa que es importante también, Eugenio, porque siempre vemos la cosa mal de los gobiernos de turno. Pero este no es un problema de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, un problema más antiguo, ¿no? Más viejo. Es un problema estructural. Es un problema que pasa en el mundo y pasa en Argentina, es decir, el sistema previsional basado en el financiamiento del trabajo no existe más, hablábamos del trabajo en negro, hablamos de que hoy la mitad de lo que ingresa proviene de impuestos y por otra parte lo que tenemos que hacer es que sea sustentable el sistema hacia el futuro. Todo esto lo podemos hacer si, por ejemplo, hoy le damos por lo menos un equivalente al haber mínimo del jubilado a lo que es el salario mínimo vital y móvil, que es de 3.300 pesos. Es decir, esos 900 pesos están pidiendo los jubilados por lo menos para estar en línea de flotación, ¿no? Vos tenés tu medición última de mayo. Así es. Estamos en septiembre, estamos en año electoral, a pesar de lo cual vos decías no se obtiene respuestas de ningún tipo de la dirigencia política. No está en debate. Bueno, y yo digo otra cosa, vos que estuviste ahora, que viste el tema que estás analizando, de mayo a diciembre va a haber una gran diferencia otra vez a lo mejor. Sí, porque por la inflación que existe. Hubo meses donde la inflación realmente fue fuerte, los meses sobre todo de junio, julio, y esto tiene una fuerte incidencia porque inclusive la canasta del jubilado, al ser tan reducida, tiene un alto impacto la evolución de los precios en artículos de primera necesidad, sobre todo en comida, ¿no? En comida. Y además después tenés medicamentos. Así es. La prepaga que se aumentan, lo otro que aumenta. Sí, el costo de lo que es atención médica, nosotros calculamos en esta canasta 3 medicamentos con descuento de PAMI para patologías crónicas, sin prever que esto suele acontecer, que puede haber un episodio agudo de cualquier patología que nos lleva a un gasto mucho mayor, no solo en términos del medicamento, sino de la atención al paciente. Si necesitamos una internación domiciliaria, una ayuda de enfermería, si necesitamos trasladarnos a una internación que tiene el paciente. Es decir, son todos gastos que no están previstos, es decir, que se toman como excepcionales, pero que suelen darse en la vida de cualquiera de nosotros a cierta edad, ¿no? Yo te pregunto lo siguiente, porque es muy importante. Bueno, vos decías, el Parlamento tenía que ser la caja de resonancia, ¿no? Y lo hicimos alguna vez. Nosotros cuando hablabas vos que se mandó la ley 82, 75% jubilados y pensionados, no había ley de coparticipación, porque fue la reinstalación de la democracia. Lo hicimos igual. ¿Y quién lo dejó sin efecto? Una de las tantas intervenciones que tuvo Corrientes. Vino de un plumazo afuera el tema del 82 y 75% jubilados y pensionados. Y además se integró el Instituto de Previsión Social de la provincia. 2 por los jubilados, 2 por los empleados públicos y 2 por el Estado. Que esto es lo que están pidiendo hoy los jubilados para administrar el propio ANSES. Claro, porque si no la intervención hace lo que quiere. Así es. Yo creo que fue excesivo. La actitud nuestra, a lo mejor fue con exceso. A ver, a lo mejor era 1 por cada sector, ¿no? Sí, pusimos 2 por cada sector. El tema es que no quede a expensas de las decisiones de cualquier poder ejecutivo, nacional, provincial, el destino del recurso. Es claro, ese. Porque si no acudimos, Pocho, a algo que ocurrió históricamente en Argentina.
se echó la mano a la caja de jubilaciones, Claro. al sistema previsional, a veces para cubrir gastos necesarios y demás, pero se fue vaciando ese sistema. Hoy estamos en crisis, hoy lo que tenemos es que discutir hacia el futuro qué hacer con la seguridad social, no solo Eso es lo cómo que te iba se a paga decir. este mes, ¿no? Es el tema, la política previsional o la política social, Efectivamente. de la solidaridad social. Creo que ese es el tema de gran discusión que hay que Incluimos dentro de esto lo que es la discusión del sistema de salud. Vos mencionabas... de la tercera edad, diremos. Claro, todo lo que es discriminación en la medicina prepaga, donde los costos son altísimos. Altísimos. El quiebre de muchísimas obras sociales, cómo muchas obras sociales dejan de atender a jubilados, bueno, y el problema crónico que tiene el PAMI con sus prestadores, ¿no es cierto? Totalmente. Querido, nos quedan 5 minutos, 6. Quiero que nos cuente, que le cuente a los televidentes tu reunión de la hora con el Santo Padre. Así es. Que además hay una coincidencia ahí, que vos, Simpatizante él de y San yo Lorenzo. somos sanlorencistas. Pues sabés que partimos de ese lado. A ver, Uno de los recuerdos que que le tenía el Santo llevamos, Padre. sí, no, le llevamos algunas cartas de asociaciones de jubilados, de abuelos, y uno de los regalos fue precisamente el gráfico del 46 con la foto de Farro, Y Pontón y Mellones, Martino. Farro, Pontón y Martino y Silva, la delantera. Bueno, fue con los tres, Farro, Pontón y Martino. Yo siempre me acuerdo. Leí Leí después. Así que le causó un grato recuerdo, pero para sintetizar de la reunión y alguna viñeta importante que tenemos. tiene que ver con el fondo de la cuestión. Llegué a la casa del Santa Papa Marta. Francisco, a Santa Marta, no había custodia, no había gendarmería, no había, solo un guardia suizo a la entrada, a 300 metros de la casa, que te preguntaba quién eras, no te pedían documentos, no te revisaban, y ibas caminando hasta la casa. Me hicieron entrar a un estar pequeño. A los 2 minutos vino el Papa Francisco. Así es. Yo cuando lo veía acá, increíble, no te Digo, hacía esperar un segundo. pero cuando uno va a entrar en un country acá, es decir, No, por eso que te digo. prefectura, que el servicio privado, que esto, que el otro. ¿Querés que te diga una cosa, Eugenio? Donde no se hace ese control, hay seguridad. Es así. Y donde se controla tanto, una tremenda inseguridad. Bueno, y digo, más allá de esto que lo pinta de cuerpo entero y de los problemas a los cuales aludíamos hoy ahí en el mundo, le llevamos un documento sobre exclusión y dependencia, que tiene que ver con esto que estamos hablando en términos del salario, en términos de la salud. Obviamente dialogamos fundamentalmente sobre esto y al concluir la reunión, más allá de que hasta me contestó Esquelas de alguna vecina que le había mandado, Sí. es decir, de una forma, de una calidez, de una sencillez que debiera ser tenido en cuenta por muchos. Y bueno, remitió inmediatamente en ese momento a la Comisión de Sociólogos del Vaticano ese documento, el cual ya empezamos a trabajar en conjunto a Ahí partir mismo. del 1 de septiembre. Mira vos, qué increíble la ejecutividad. Así es. Y lo que vos decís, a él lo llama cualquier ciudadano o ciudadana, él responde de inmediato, llama por teléfono y contesta. Sí, sí, Acá vos llamás a los funcionarios de tercera, de cuarta, de quinta, de primera, lo que fuere, y siempre están en reunión o están ocupados, o están con una agenda tremenda y no te contestan los llamados. Inclusive lo sorprendente... Y no te contestan los llamados, No, lo por cual es supuesto, mala educación. Por supuesto. Te digo, lo sorprendente, la minuciosidad del conocimiento de los temas locales. Me decía, por ejemplo, ahora en septiembre pagan la movilidad. Es decir, hablaba con precisión de cosas que muchos políticos y legisladores argentinos no tienen tan siquiera conocimiento. Me decía, está alrededor de 2.400 pesos la jubilación mínima. Mirá vos. Es decir, cuestiones que me sorprendían porque, bueno, que lo hablemos acá y demás. Y vos no lo hiciste llegar en tus mediciones. Sí, sí, le llevamos, Ahí, pero le digo. llevamos la canasta, entre otros documentos,
todos estos recuerdos, le llevamos la pechera de la marcha 1100 de los jubilados, recordaba aquel comienzo en Plaza Lavalle, es decir, allá por principios de los 90. Frente a la corte. Así es, así es. Así que espero que de este trabajo, que no lo hacemos exclusivamente para Argentina, está involucrada la Sociedad Iberoamericana de Gerontología, tenga repercusión en cada uno de nuestros países para redinamizar la discusión, para que podamos tener en cuenta que es imposible vivir con lo que hoy vive un jubilado dignamente, ¿no? Si no se muere por edad, se muere por la miseria, por la necesidad. Sí, y a veces por la indignidad de tener que recibir la dádiva o del Estado a través de un subsidio, o del hijo, tremendo, o de un familiar. Es decir, esto es realmente lamentable. Es decir, que alguien tenga que recibir la bolsa de comida después de haber trabajado 30 o 40 años, no es vida. Y yo lo que quiero es que cada uno, en su misión, en el sistema político, sindical y demás, lo mida en términos de su propia vida, lo que es la indignidad, ¿no? Ahora, vos decías recién, por último, se nos fue casi la hora, que ni oficialismo ni oposición llevan mucho la punta de este tema. No, yo creo que... En el Congreso no veo que se debata profundamente y con fuerza este tema. No está el tema instalado. Sin estimar a nadie, ¿no? Los oficialismos lo que hacen es justificarse, es decir, antes fue peor, y que antes haya sido peor, y que antes estuviera a caballo o no estuviera y demás, al de hoy, en realidad le resuelve muy poco. Estamos. Entonces, más allá de las culpas de cada uno y que se las denunciaron en su momento, hoy tenemos que resolver este problema y a su vez hacer sustentable el sistema hacia el futuro. Por eso el llamamiento, y gracias por tocar estos temas, es a evitar, como dice el Papa Francisco, la eutanasia cultural que hoy se está cometiendo con los viejos. Y después a la sociedad también creo que hay que exigirle que se interiorice de los temas, porque vos sabés que hay una medición que se hizo, 62% de la población que no sabe cuántas provincias tiene la Argentina. Entonces, bueno, para que le exijan a sus mandatarios, gobernadores, presidentes, intendentes, legisladores, es decir, concejales, que cumplan con los compromisos que asumen. Así y este es un tema de una profunda sensibilidad humana. Efectivamente. Y en términos del federalismo, hay que señalar que hoy están en crisis los institutos provinciales, no son islas. Hoy hay deudas, hay muchos de los casos en la Corte Suprema, el caso de Córdoba, el caso de Corrientes, Santa Fe, es decir, hoy hay deudas cruzadas que no son solventadas por el Estado, está en cuestionamiento la coparticipación, lo que ha sido el pacto de coparticipación del año 94, la cesión de ese famoso 15%. Sí. Es decir, esto tiene que ser parte de la discusión integral que tenemos que tener, ¿no? Querido Eugenio, yo te felicito por tu trabajo, por lo que haces, por tu lucha, por defender a la gente que no tiene defensa. Agradecido, sí. Así que te deseo todo el éxito del mundo y estoy a tus órdenes para que juntos podamos avanzar en estas cuestiones que tienen una profunda sensibilidad humana. Te agradezco muchísimo. Te felicito por todo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidás mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada.
pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La verdad es que siento un profundo respeto y tengo que reconocer mi satisfacción de que un argentino de la envergadura, de los quilates, de la preocupación y del trabajo que realiza por el sector pasivo, como es el doctor Eduardo Semino, estén dando sus frutos. Y creo que para esto, esta reunión con el Santo Padre, esta entrevista con el Santo Padre, ha puesto perfectamente en claro cuáles son las cuestiones fundamentales, primordiales, a las cuales tenemos que recurrir. Y además, el Santo Padre sabía perfectamente esto. Y creo que ahí se aplica este principio de que hay que hacer política, pero para buscar el bien común. Y en este caso, creo que lo que tenemos que hacer es una política de la tercera edad que asegure coherencia, transparencia, que los organismos del Estado no vayan a recurrir a los fondos que pertenecen a la clase pasiva, a los que ya se han jubilado o los pensionados, y también a los que inician su tarea en la función pública, que alguna vez se van a jubilar. Es decir, que acá tenemos que asegurar los fondos necesarios para que la gente no cobre 2.400, que no les alcanza para nada, sino para que tenga, con las mediciones que hace el organismo que preside el doctor Semino, con respecto a vivienda, a alimentos, a medicamentos, a la salud, etc. Las cuestiones primordiales para que se viva con dignidad, para que se pueda actuar con la responsabilidad y el patriotismo que las circunstancias requieren y también con una enorme sensibilidad humana. Y por último, quiero decir que es fundamental que los organismos ANSES, los organismos provinciales, etcétera, no estén intervenidos, sino que tengan el directorio, así como aquel 83-84 pretendimos establecer en nuestra provincia, y lo hicimos. Creo que no es que no se pueda, sino que es que no se quiere. La obligación que tenemos los argentinos es velar por los seres humanos, por nuestros prójimos, en este caso por el sector pasivo y por todos los seres que habitan nuestra patria. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.